Vivimos en un mundo cambiante, donde los retos cada día son más grandes. Evolucionamos. Nos transformamos con formatos innovadores, con nuestro estilo propio, directos, frontales y con gran credibilidad. Contamos con invitado. Hablando claro, nos entendemos. Bienvenidos. Gracias por recibirnos en su casa. Veo que aquí se respira una paz solariega. Me imagino que sus vecinos también deben disfrutar con usted de esta tranquilidad, de este rincón de Quito. Gracias, Marco. Un inmenso abrazo a la Tacunga, a Cotopaxi, y muchas gracias por esta entrevista. La verdad es que nos llevamos muy bien con los vecinos. Este es un pequeño conjunto de 4 casas. Hoy día, con mucha mala fe, el Amazonas ha querido manchar mi honra. No, y da pena más que rabia, porque ni siquiera me llamaron para decir que yo he subestimado el valor de mi casa para eludir impuestos. Estoy pidiendo el valor de los impuestos, jamás he eludido impuestos. Por el contrario, siempre he practicado y predicado lo contrario. Y esta es mi casa. Esta es la casa en que vivía antes de ser presidente y continúo viviendo, entre comillas, siendo presidente, porque ustedes saben que por el momento residimos en Bélica. Sí, para usted también estos rincones deben tener mucho significado, porque aquí deben haber crecido también sus chicos. Yo compré esta casita en diciembre del 2005, a 15 años plazo, un crédito a 15 años plazo. Entonces hace 13 años, ¿no? Mi hija mayor tenía 10 añitos, la otra tenía 7 años y Miguelito venía de nacer, tenía 1 añito. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito ya en otros temas que nuestros televidentes seguramente estarán expectantes. Economista, ¿por qué decide usted, ¿no?, venir a pelear una causa que a lo mejor para muchos es una causa perdida? Para muchos, para mí no hay causa perdida, y como alguna vez dije, el lema hasta la victoria siempre no significa que siempre uno gana. La victoria permanente es actuar de acuerdo a principios, valores, convicciones, ¿no? Los traidores pueden ganar, pero seguirán siendo traidores, y la historia sabrá despiadadamente ponerlos en su lugar. Sin embargo, no creo que sea una causa perdida. Sabíamos que iba a ser duro, durísimo, cuesta arriba. Tenemos 9 meses de traición, difamación, jugar con el prestigio de las personas, generalizar casos de corrupción, de lealtad de compañeros que estuvieron con nosotros y ahora nos quieren acusar de que toleramos la corrupción, cuando ellos saben que jamás la toleramos, si no serían cómplices. Lenín Moreno fue ese Jaime vicepresidente, ¿dónde estaba? Si había corrupción generalizada, o era cómplice, o era incompetente y no se da cuenta, o está mintiendo. Y todos sabemos que es lo tercero, todos sabemos que es lo tercero. Tenemos 9 meses de difamación, traición, escándalo semanal. Enfrentamos más que a los 40 grupos que están por el sí, a una campaña 24/7 de los grandes medios de comunicación. Tenemos un Consejo Nacional Electoral totalmente subordinado a Carondelet. Hasta hace pocos días no nos permitían sacar publicidad en los canales nacionales. Pero pese a todo eso, es impresionante cómo está subiendo el no y cómo se está desplomando el sí. Nosotros estamos muy esperanzados en un gran resultado el próximo 4 de febrero. Además de que hay una ira contenida por todos los abusos, por un gobierno que no ha hecho nada, que nadie sabe dónde va, que no tiene timón, que no da visión, que no ha cumplido nada, que ahora nos quiere privatizar el IES, que nos quiere meter en un tratado de libre comercio con lo cual va a quebrar, por ejemplo, toda la producción lechera de la Tacunga, de Cotopaxi, porque nos meten leche en polvo subsidiada, una represión a los servidores públicos. Si retuiteas un tuit de Correa, te votamos; si no retuiteas los tuits del gobierno, también te votamos. Entonces hay una ira contenida, una indignación muy profunda, una mayoría silenciosa, un voto silencioso que se va a expresar con toda su fuerza el próximo 4 de febrero. Pero, economista, usted nos vendió este candidato. ¿Qué pasó? Usted tiene toda la razón, Marco. ¿Qué pasó? Es tan viejo como la humanidad, se llama traición. Y también un aprendizaje de vida para mí, ¿no? Porque yo creo que soy una persona que conozco bien la naturaleza humana, pero no soy infalible. Y Moreno me engañó totalmente. Alguna gente me advertía que no era leal, y yo nunca lo creí, y resultó ser un impostor profesional. Basta ver, queridos jóvenes, lo que decía hace 9 meses, que yo era el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno del planeta, absolutamente honrado, sacrificado por la patria. Hoy dice todo lo contrario. Hoy es que miente. Pero no puede ser coincidencia. A lo mejor ya se venía gestando esto que ahora se observa. De ninguna manera. Por el contrario. Y ahí está Ricardo Patiño. Cuando le propusimos la candidatura en Ginebra, fuimos con Ricardo Patiño, veníamos de un viaje de Qatar y me había invitado a las Naciones Unidas en Ginebra a dar unas conferencias y aprovechamos para visitarlo. Me dijo que sí, pero yo tenía que regresar en el 2021. Luego me propuso como candidata a vicepresidenta a mi hermana, esa es Lenín Moreno.
un salamero que trata de enredarlo uno. A mí esas cosas nunca logró, pero tampoco me llevaron a sospechar que era un traidor, ¿no? Desde el punto de vista humano, ¿no? ¿Cómo ha sentido usted el que muchos de sus exasambleístas, de sus colaboradores cercanos, que ahora están colaborando en el gobierno del licenciado Moreno, ¿no?, ahora estén renegando de aquellas cosas que defendieron con toda su fuerza, con toda intensidad en su momento? Usted lo dice, y habría que preguntarle a ellos, pero en todo caso en lo humano es tremendamente doloroso, pero es un aprendizaje doloroso, pero aprendizaje al fin y al cabo, ¿no? Tanta deslealtad, tanta traición, tanta ingratitud, y gente que antes era lo máximo. Yo, empezando el Lenín Moreno, ahora ha sido autoritario, que les he prohibido fiscalizar, puras mentiras para tratar de adormecer sus conciencias y que todavía le queda conciencia. Pero también hay que ver el otro lado. La gente que pese a todas las presiones, pese a todos los ofrecimientos de cargos aquí en el exterior, sigue leal a los principios de Revolución Ciudadana. Tenemos un bloque de 30 asambleístas que han resistido a todo. Amenaza, persecución de Contraloría. Hay asambleístas que tienen 5 auditorías de Contraloría al mismo tiempo, porque ahora se amenaza, se persigue, se presiona. Ricardo Patiño, Paola Pavón, Virgilio Hernández, estaban en el gobierno, salieron. Guillón Long, con su carta que es histórica, ¿no?, embajador ante la ONU. Los hermanos Alvarado y tantas, Gabriela Rivadeneira, tantas compañeros que se han mantenido firmes en sus convicciones pese a todas las seducciones del poder y las amenazas del poder. Usted apostó por Poli, por ejemplo. ¿Se imaginó que detrás de todo el trabajo de la Contraloría, ¿no?, estaba, no sé, escondiéndose o estaba tramándose una cadena de corrupción tal como asoma hasta este momento? Por supuesto que jamás me imaginé, pero por si acaso. Pero usted es una persona inteligente que usted tenía controlado prácticamente todo el aparataje. Lo que acaba de decir, hay algunas imprecisiones. Yo aposté por Poli. Yo no puse a Poli en la Contraloría. Cuando yo llegué, yo conozco a Carlos Poli cuando llegó de presidente. Es frágil la memoria. Lo había elegido el Congreso. Era de Sociedad Patriótica. Yo llego y ahí conozco a Carlos Poli. No lo conocía. No he sido amigo. Gutiérrez dice que Poli era una persona honrada, que cuando llegó a su gobierno se contaminó. ¿Quién le hace caso a Luis Gutiérrez? Pero en todo caso, hasta risa, ¿no? Pero en todo caso, mire que no me paro de reír. Mire la ética del poder que nosotros practicamos. Nosotros tuvimos una asamblea constituyente de plenos poderes, ¿ya? Tuvimos inmensa mayoría, más de 2/3 de los asambleístas constituyentes. Pudimos poner las autoridades de control que hubiésemos querido, a dedo. En lugar de eso, creamos el Consejo de Participación para que por concurso se eligieran las diferentes autoridades de control. Y concursó Carlos Poli, siendo Sociedad Patriótica, y ganó. Ganó el concurso por su currículum. Eso somos nosotros, compañeros. O sea, por concurso se colocaba a la gente. Yo no es que he apostado por Carlos Poli, no soy parapsicólogo, y es palo porque boga, es palo porque no boga. Carlos Poli es otra función del Estado, función de transparencia. Yo me pudiera lavar las manos y decir, no es mi problema, pero la lucha contra la corrupción es el problema de todos. Ahora, aquí hay una doble moral terrible. A Carlos Poli se lo acusa de todo, entre ellos haber firmado los acuerdos, los informes que exoneraban a Odebrecht de toda responsabilidad y le permitieron volver al país. Lo que no dicen es que la mitad de esos informes lo firmó Pablo Celi. ¿Por qué Pablo Celi no está involucrado en el caso de Odebrecht? La gran interrogante. ¿Cómo entender que aquella justicia en la que usted metió la mano porque el pueblo le autorizó que meta la mano en la justicia, ahora se ha convertido en su principal fiscalizadora? Bueno, no es tan así, pero en todo caso yo hice más preciso. Me refiero, por ejemplo, al juicio contra el... Eso sí es una barbaridad, porque yo metí la mano en tremenda injusticia. Recuerde que el Consejo de Judicatura estaba 2 años inconstitucionalmente prorrogado, no incumpliendo la Constitución de Montecristi y el régimen de transición de esa Constitución, y por eso tuve que convocar al pueblo ecuatoriano. Se hizo un Consejo de Transición con 3 miembros. Yo no conocía, por ejemplo, a Fernando Yávar, se lo escogió por currículum, y eran representantes de diferentes funciones, y para hacer estrictamente lo establecido en la Constitución. El presidente de ese Consejo fue informático, para modernizar el sistema de justicia. Ahora, se quiere reemplazar el Consejo de Participación, que sí se lo puede destituir por vicio político. En esa época, al Consejo de Judicatura, yo traté de destituirlo por vicio político, perdí, y además eso no resolvió el problema de la prórroga inconstitucional. Pero si acá lo que no les contentaba era el funcionamiento del Consejo de Participación, los latacungueños y cotopaxenses deben preguntarse por qué no se hizo juicio político hace 8 meses, 9 meses, porque quieren apoderarse del Consejo de Participación y darle poderes que no tienen la Constitución. Eso es una barbaridad. Esto era rechazado por informe de la jueza ponente, que ya estaba listo. Por eso
Moreno no quiso esperar el dictamen de la Corte porque sabía que le iba a negar las preguntas 2 y 3 por inconstitucionales. Le quieren dar poderes que no consten en la Constitución para destituir y sustituir a todas las autoridades cuya designación le corresponde, dice la consulta. Son 150 autoridades. Con eso se nos llevan el Estado en peso. Entonces... bueno, pero hay muchas personas... Pero quería decirle así. que ese sistema de justicia fue ejemplo para la región. Lo que pasa es que ya nadie respeta la ley y estamos de vuelta a un estado de opinión. En el famoso lawfare, judicialización de la política, se juzga en los titulares y frente a la presión mediática, la presión política directamente del presidente, su secretario presionando fiscales, jueces, cuando llegan a esos jueces, dicen dónde firmo la sentencia, nada más condenatoria. Entonces se ha vuelto nuevamente a perder la independencia entre las funciones del Estado. Pero hemos llegado a un estado de opinión, según usted Sí. manifiesta. Pero antes teníamos un estado de propaganda. Bueno, eso decía la oposición, ¿no? Porque sabíamos comunicar, pero había total libertad, ¿no? No había censura, no había blindaje. Ahora vea, pues, si publica algo de mis actividades o me da un espacio en entrevistas los medios nacionales. No solo que no lo dan, ¿no? Sino que tienen la disposición, y hasta en Twitter se discutió eso, de que no cubran nada sobre Correa. O sea, directamente discuten esto desembosadamente, que es un atentado a la verdadera libertad de prensa. A mí me han suspendido innumerables cantidades de entrevistas porque llaman al medio que me va a entrevistar desde la presidencia a presionar. Si la entrevista a Correa, te quitamos la frecuencia. En Otavalo, hace una semana, me entrevistó un gran entrevistador. Fue una entrevista muy agradable. A los 30 minutos lo despidieron. Ahora sí hay persecución, ahora sí hay censura de prensa, ahora sí hay falta de libertad de expresión y ahora sí hay Estado de opinión, no Estado de derecho. ¿Usted considera que cuando se nombre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, se va a conocer el verdadero rostro de Lenín Moreno? Yo creo que ya está conocido. ¿Quién puede desconocer ese rostro? Yo me refiero a los nombres que se pongan. Pero mire, nadie confía en los traidores. Y los que ahora supuestamente apoyan a Lenín Moreno lo están utilizando. Porque se utilizan los traidores, sobre todo cuando tienen un enemigo común, entre comillas, que soy yo. A ellos lo une solo el odio hacia mí. El 5 de febrero van a sacarse los ojos entre ellos, creo, social cristiano, porque además de ganar la pregunta, el sí en la pregunta 3, van a tratar de repartirse el botín. Son 150 cargos de altos funcionarios que van a disputarse. Fiscal, contralor, procurador, superintendente de banco y compañías, todo el resto de superintendentes, defensor público, defensor del pueblo, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Constitucional Electoral, Consejo de Judicatura, Corte Constitucional. Entonces, Abdalá pedirá su parte, Larrea pedirá su parte, los socialcristianos, los jueces, como siempre hicieron. Seguramente los banqueros le darán supervivencia de bancos y nos llevarán a una nueva crisis. Entonces van a empezar a sacarse los ojos entre ellos y a repartirse la patria cual botín entre piratas. La consulta popular podría resumirse entre decirle sí a Correa o sí a Moreno. ¿Puede resumirse así? Solamente que tenga esa concepción demuestra lo ilegítima la consulta. Pero usted tiene razón. Ellos la han planteado como una tercera vuelta electoral. Pero eso es ilegítimo. Es antiético. Gastar 60 millones de dólares para aquello. Las preguntas pasan a segundo plano. Entonces. Por supuesto, pues entonces. Porque si usted tiene real sinceridad, autenticidad, usted pregunta lo que quiere consultar al pueblo. Yo, las consultas que hice 4, fue en estricto cumplimiento de mi programa de gobierno, sin hacer trampa. Por ejemplo, la consulta por una asamblea constituyente, que fue la propuesta central de mi programa de gobierno en el 2006, aprobado en las urnas. Entonces, cuando eso no vale y es relleno, y es manipulación solamente para legitimarme, eso es antiético. Y gastar 60 millones para eso es imperdonable. Pero usted lo ha dicho. Sí. Ahora, economista, usted dejó en realidad el país en una situación económica lamentable, de acuerdo a las cifras y a las declaraciones. Dígame alguna cifra, por favor. No, declaraciones de gobierno, pues. Moreno sabe de economía lo que yo sé de física cuántica, y él tampoco sabe de física cuántica. Bueno, pero dice que las cifras no mienten. Se habla de si miente Lenín Moreno. 69 mil millones de dólares de deuda. ¿Dónde están? ¿Sabe qué es la mejor manera de probar? ¿Dónde están los años anteriores? No existe ser histórica. Solo para hacer daño al gobierno con la complicidad de los medios, esto ha sido más que desmentido. Pero para que vea
cómo pueden posicionar una mentira, todavía se sigue repitiendo. Esto lo desmintió ya el ministro de Finanzas pero hace 6 meses ante la Asamblea, diciendo que estábamos en lo correcto, como decíamos nosotros, se medía la deuda y era 27% del PIB. Esto lo desmintió la CEPAL en su último reporte, en que saca que la deuda es 27% del PIB, estamos por debajo del promedio de América Latina y muy por debajo del promedio histórico de Ecuador. Pero siguen con esta vaina, pero la mejor prueba, jóvenes queridos, si siempre se ha medido así la deuda, tiene que haber una serie histórica del 2000, 2001, ¿dónde está? Nunca se midió la deuda. Computaron hasta la deuda de la abuelita del servidor público, solo para hacerle daño al gobierno, pero es una cantinflada lo que han hecho. Eso no resiste el menor análisis, pero se sigue repitiendo la mentira cuántica. ¿Cómo entender? Hay una especie de contradicción, porque por un lado se dice que la situación del país es grave, pero por otro lado también, inclusive el mismo Fondo Monetario habla de que este año el Ecuador tendrá una recuperación económica, ¿no? Entonces el pueblo ecuatoriano, y yo trato de interpretar eso, no entendemos, bueno, ¿quién nos está diciendo la verdad? Usted lo ha dicho, está diciendo el Fondo Monetario. ¿Qué incentivo tiene para mentir si nos odia? Porque está reconociendo que las políticas que hicimos fueron muy buenas. Porque la economía no es que crece en una semana, 2 meses. Crece como consecuencia de las políticas que se aplicaron por lo menos 6 meses antes, y yo fui presidente hasta el 24 de mayo. Pero no solo lo ha dicho el Fondo Monetario, lo ha dicho CEPAL, somos un país con bajo endeudamiento. El Fondo Monetario está sorprendido de la recuperación del país. Vamos a crecer al menos el 2% el 2017. De acuerdo al fondo será 2.7%, y el fondo siempre es pesimista, y yo nunca le creo, solamente superados por Argentina. ¿Cómo puede decirse que la situación económica era mala? Mala es, si hay algo malo, es por culpa del gobierno. Por ejemplo, hay crecimiento, pero no hay una correspondiente generación de empleo, y el barril de petróleo está a $60. Yo lo tuve a $17 a inicio del 2016. ¿Y por qué no hay esa generación de empleo pese a que se ha recuperado el barril de petróleo, pese a que la economía está creciendo? ¿Quién va a invertir, ecuatoriano o extranjero, en un país donde el propio presidente se ha pasado 9 meses diciendo que todo es corrupción, que hay sobreendeudamiento, como usted acaba de manifestar, que la situación económica es crítica? Nadie le invierte. Las empresas acumulan, la economía crece, pero nadie invierte y no se generan puestos de trabajo. Por su propia mala fe, por su propia politiquería, se pegan el tiro en el pie. Entonces, ¿no hay un golpe de timón de este gobierno para que se den estos resultados? O sea, la economía crece a pesar del gobierno, no gracias al gobierno. Son nuestras políticas, porque este gobierno ha sido un desastre. No tiene nada en gestión. ¿Dónde va el país? ¿Qué rumbo vamos a seguir? Hay una incertidumbre total. Por eso la gente no invierte y no hay puestos de trabajo. Y coopera a esa incertidumbre el propio presidente por dedicarse a hacer politiquería y por el odio hacia mí. Pero además, no ha hecho una casa, no ha incrementado un bono, no ha generado un puesto de trabajo. Y lo que sí está haciendo es privatizando el IES, se eliminará seguramente el seguro social campesino para dárselo de negocio, el seguro social a los empresarios y el seguro social campesino de negocio, y nos quieren meter un tratado de libre comercio con Estados Unidos para que nos inunden de lácteos subsidiados, quiebren la ganadería de Cotopaxi y de la Sierra Central, nos inunden con maíz, soya, arroz importados y quiebren nuestros campesinos, como ya ocurre en Colombia. Colombia ahora se ha vuelto importador de arroz cuando era exportador de arroz, como ha ocurrido en México, que se ha vuelto importador de maíz cuando era exportador de maíz. Entonces está haciendo todo lo contrario a lo que dijo, ¿no? Y muchas cosas absurdas. Entonces, esto es culpa directa del gobierno. No hay conducción. Nadie confía en este gobierno. Ha incumplido todo. Nadie sabe a dónde lleva el país. Pero ¿por qué ese quiebre tan repentino, ¿no? Cuando hablamos de que son prácticamente los mismos colaboradores suyos que continuaron siendo los colaboradores del actual gobierno? Entonces, uno no entiende por qué se da ese quiebre. Yo lo entiendo perfectamente, pero usted ha dado otro dato muy importante. Cerca de 26 altos funcionarios de este gobierno fueron altos funcionarios de mi gobierno. Y no es que todo era corrupción. No es que éramos un conjunto de sinvergüenza que decíamos amar a la patria y robábamos. Ahí usted ve la mentira. Y de la falta de dignidad de muchos altos funcionarios, porque si yo escucho eso del gobierno al que pertenecí, yo presento mi renuncia por elemental nobleza, elemental dignidad. ¿Qué es lo que pasó? No hay liderazgo. Lo están satanizado por los mediocres. Cuando yo digo, le doy la mesa servida, no es que están resueltos todos los problemas, no soy estúpido para decir eso. Se han resuelto los principales problemas. Le insisto, el 2016 empezamos con $17 de barril de petróleo. Tuvimos un terremoto de casi 8 en escala Richter que nos costó más de $3.000 millones. Esos son problemas. Perdimos 2 juicios, Occidente y Chevron, por más de $1.100 millones que tuvimos que pagar en 6 meses. Esos son problemas. Y dejamos una economía estabilizada y en crecimiento, y el tiempo nos ha dado la razón y ha demostrado que esta gente mentía. Pero si hay falta de liderazgo, si hay falta de trabajo, un tipo que trabaja muy poco, un tipo que solo se ha dedicado a odiar,
a pactar con todo el viejo país, los Abdala Bucarán, los Nebot, los socialcristianos, la banca, la prensa nacional corrupta. Si es un tipo que ha incumplido totalmente su programa de gobierno, que se contradice a cada rato. Dijo que iba a generar 250.000 puestos de trabajo por año, ahora dice que ha dicho solamente 500.000 en los 4 años, ¿no? Que está haciendo exactamente lo contrario a lo que se ofreció en campaña. Está cogiendo el modelo neoliberal, privatizar el IES, meter en un tratado de libre comercio. Y el programa perdedor. En el programa perdedor existía la consulta popular, y eso es lo que está aplicando. ¿Cuál es el mensaje para el país? O sea, usted puede tener el mejor equipo económico. Si no tiene la dirección clara el presidente, no sirve de nada. Puede tener los mejores ministros. Si no tiene una visión de país hacia dónde van, ¿qué van a hacer los ministros? Tan solo lo administrativo, lo rutinario, pero no avanza el país para ningún lado. Entonces, culpa directa de la falta de liderazgo, de la incapacidad del gobierno actual, de la falta de gobierno durante 9 meses. Cuando usted, el presidente Correa, supo la suerte que corría su ex vicepresidente Jorge Glass, usted tuvo una frase y dijo: ahora vendrán por mí, más o menos en esos términos. ¿Usted teme de que ahora la justicia enfile ya sus baterías hacia usted? Pero si ya vinieron pues por mí. No vio hace un par de semanas que me involucran en el informe de auditoría de la deuda externa, otro tiro en el pie. Ese día, 8 de enero. Pero era con un carácter medio informativo o algo así. No, hicieron hasta una veeduría notable, notables enemigos. Cuando la ley de participación ciudadana establece cómo se hace la veeduría, rompen hasta la ley por perseguirme. Pero ese día, por esa mala fe, subió 30 puntos el Río País. Eso significa que es más caro endeudarse. A los pocos días colocaron 3.000 millones de dólares en bonos, la colocación más grande de la historia del país. Pero por esa mala fe de la Contraloría, ese incremento del riesgo país, vamos a tener que pagar en 10 años cerca de 81 millones más en intereses. ¿Quién va a responder por eso? Solo por la politiquería. Ya me pusieron una denuncia de Petrochina por el denunciólogo que ahora es la estrellita de Navidad de todos los medios de comunicación, Fernando Villavicencio, ¿no? Por una preventa petrolera que aprobé en el 2010, cuando todavía la ley me exigía aprobar aquellas cosas, y me acusan de las preventas petroleras hasta el 2016. Además que las preventas petroleras han sido un gran mecanismo. Yo me he leído los 88 páginas de su denuncia, habla tontería tras tontería. Pero ya la persecución empezó hace rato. Pero está tranquilo. Y este es el peloteo. ¿Quién va a estar tranquilo en un país en que sí tiene las herramientas como para defenderse? Bueno, yo le cuento el caso de un ministro mío que está involucrado en un informe de Contraloría, del cual va a salir bien, porque es una cantinflada ese informe con responsabilidades penales, el Pozo Sigue. ¿Usted se refiere a Alexei Mosquera? No, otro ministro. Otro ministro, ya. Y solo defenderse, los abogados le cobran $120.000. Entonces ya le arruina la vida. Si usted no ha robado, ¿cómo se defiende? El vicepresidente, tenemos que hacer colecta para el abogado. Ni siquiera puede vender su camioneta para pagar el abogado porque le prohibieron enajenar bienes. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que vayan los corruptos pues al gobierno. Porque como de todos modos te van a acusar, si eres honesto no tienes cómo defenderte y te quiebran la vida, te quiebran económicamente, te quiebran tu familia. Pero si fuiste corrupto, al menos tienes cómo defenderte. Entonces son unos mensajes, unos antivalores terribles los que se están transmitiendo por esta descarada persecución que se está haciendo. Y en el país actual, el ser culpable o inocente, porque hay el eufemismo, el adagio, que dice, popular, el que nada debe, nada teme. En el país actual eso se ha convertido en un cruel eufemismo, porque el que nada teme, el que nada debe puede temer mucho, como Jorge Glass. Y el que debe mucho no teme nada si es cercano al poder. Pero a usted le defraudaron muchos colaboradores. Por supuesto. Claro. Ahora, no es mi gobierno, suyas. porque andaba atrás de todos para que trabajen y sean honrados. Pero acuérdese que su hermano Fabricio, al inicio mismo de su gobierno, ¿qué le dijo? Hermano, te están robando por el ojo tuerto. Pero Fabricio acusaba a todo el mundo de ladrones. ¿Y quién puede creer en un tipo como Fabricio Correa? Fíjese, alguna información debe haber tenido. Es falso. Por favor, no caigan en esos errores. No legitime a una persona con Fabricio Correa. Él fue el que cometió un ilícito a mis espaldas, al contratar con el Estado a través de empresas fantasmas en Panamá. ¿Cómo le puede creer algo así, a alguien así? O sea, yo no hablo todo lo que piensa mi hermano Fabricio, por respeto a mi madre. Pero solo le pido, no ponga referencia a un tipo como Fabricio Correa, que además, todo ministro que no le daba un contrato era ladrón. ¿Por qué? Porque no le había dado los contratos. Vamos a obviar esa parte. Pero, ¿le puedo dar otro ejemplo? Sí. No, tranquilo. En CDE, cómo obtuvieron los contratos, se los querían repartir y todo eso tuve que parar, ¿no? Pero economista, ¿a usted no le llegaba la información verídica entonces de
le ocultaban algunas cosas. A mí me da información, pero no puedo tener información sobre todo. ¿Y cómo le va a llegar información sobre una cuenta oculta en Andorra? Por favor, seamos sensatos. Esa corrupción generalizada, institucionalizada, como la del registro civil, que era evidente. Usted no podía hacer algo en el registro civil si no pagaba un tramitador. Y no había autoridad que hiciese algo. Los bypasses en Telefónica, aduanas, migración, policía, judicial, eso ya está eliminado. Pero quedan estos casos de corrupción transnacional que ocurren aquí en Estados Unidos, en Suiza, en España. Siemens es un caso famoso hace unos años, ¿no? Y sobre todo del sector privado, triangulando con paraísos fiscales en cuentas secretas. ¿Cómo usted detecta eso? No sé que sea parapsicólogo. Lo que hay que hacer es que cuando se detectan, enfrentarlos con toda la firmeza de la ley y no hacer politiquería, que es lo que se ha hecho todas estas semanas, todos estos años, semana tras semana. Yo sí le pido a los latacungueños, cotopaxenses, yo no voy a permitir que se juegue con mi integridad moral. Es lo único que tengo para dejarle a mis hijos. Yo puedo salir millonario legalmente del gobierno, ustedes saben eso. Yo recibí con mi esposa regalos por más de $2 millones. Lenín Moreno recibió también regalos, ¿dónde están? Los anteriores mandatarios recibieron regalos y seguramente sus esposas, ¿dónde están? Hasta la última pluma quedó en Carondelet, porque esa es mi ética política. Pero podría ser millonario legalmente, porque no había normativa. No es que decían que usted tiene que dar los regalos que recibe, nada. Yo me los podía llevar a mi casa. Era legal, pero era antiético desde mi óptica. Todo quedó para el pueblo ecuatoriano. Entonces no va a permitir que nadie, ningún sinvergüenza, peor los que pactaron con Adalá Bucarán, etcétera, porque eso sí es corrupción, juegue con nuestra honra. Pero sí le pido también a los ciudadanos, esta es una estrategia de Durán Barba, con la complicidad de los medios de comunicación nacionales. Semanas tras semana hacer un escándalo. Acuérdense todos los escándalos. Que sobreprecio en Yacha, comparando el costo de construcción de un laboratorio con hormigón reforzado con una vivienda cualquiera. Que las unidades del milenio son elefantes blancos. Que la refinería estaba mal construida y explotar. Y tantas, 640 horas con sobreprecio, confundido sobreprecio con reajuste de precio, que es perfectamente legal. ¿Dónde están esas Pero horas? esas afirmaciones las hicieron inclusive ex colaboradores suyos. ¿Quiénes? Porque volvemos. Por ejemplo, el señor Barrera. ¿Usted sabe lo que ordenó Lenín Moreno? Señor, ¿Usted sabe lo que ordenó? ¿Usted sabe? No, Fander Falconino dio 640 obras con sobreprecio. Y tampoco he escuchado a Augusto Barrera, aunque no me extrañaría. Pero ¿sabe lo que ordenó Lenín Moreno? Ahí usted ve la miseria humana. Pero usted a los Baroja referirse también. ¿En qué? Tochi Pilatón estaba a cargo de Baroja, por si acaso. Que explique, pues, Tochi Pilatón. Entonces, él también fue calumniado, pero ahí sí están hablando mentira. Cuando calumnian a nosotros es verdad. Pura politiquería, pura deshonestidad. Ya le cuento después algo a Baroja. Pero yo sí le quiero decir una cosa, ¿no? Bueno, ya se me fue la idea, pero sí. Esta gente, ¿dónde están las 640 obras con sobreprecio? Tienen que pedir pruebas, por favor, pruebas. Ah, ya me acordé. Lenín Moreno ordenó a sus ministros buscar todas las deficiencias que haya para hacer escándalo, porque esto fue instrumento de politiquería, mostrando una gran deslealtad y una gran mediocridad, ¿verdad? Era orden que busque el ministro de Hidrocarburos lo que estaba mal para hacer escándalo, el ministro de Educación lo que estaba mal para hacer escándalo, la obra a la que le faltaba un ladrillo, una gran deslealtad frente a lo mucho que habíamos hecho y mostrando una gran mediocridad. Pero yo sí le quiero pedir a los latacungueños, cotopaxenses, ecuatorianos, para beneficio de todos, pidan pruebas. ¿Y cuál es la prueba de corrupción? Que yo me beneficié en algo, que tengo otra casa no justificada, otro carro de lujo. A mí revísenme lo que le dé la gana. Y puedo hablar por lo de Glass, revisen lo que le dé la gana. Donde hay 20 centavos que no sean de él. Y revisen a los altos funcionarios del gobierno, altos dirigentes de Alianza País. Ya basta de tanta calumnia, pidan pruebas. Porque lo que se ha hecho es una campaña miserable de desprestigio, utilizando como eco, caja de resonancia, los medios de comunicación. Y asumiendo que en la repetición está la demostración. No, la demostración es ver cómo se ha lucrado. Insisto, a mí que me revisen lo que le da la gana. Pero pidan pruebas, por favor, ya basta de ser manipulados. En este entorno, ¿qué significado tiene votar no en la consulta? Oiga, para empezar se ha roto brutalmente el orden constitucional. Ya ni se habla de eso. Yo ahí sí le reprocho con todo respeto a los medios de comunicación. O sea, esto si lo hubiera hecho estaría enjuiciado políticamente y con justa razón y penalmente. Si lo hubiera hecho Venezuela estaría invadido por los gringos. En un país como España sería inaudito, pero si ocurre sería un escándalo mundial. Aquí no pasa nada. Se ha roto brutalmente el orden constitucional. La Constitución está pintada en la pared ahora, porque la Constitución ordena tener, en todos los casos de consulta popular, se requerirá dictamen previo a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas, artículo 104. Artículo 438, numeral 2. La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en todos los casos de convocatoria a consultas populares. ¿Dónde está ese dictamen? Bueno, la Corte mandatorio. se ha quedado callada. Sí, y ya vamos a hablar de eso, una gran pregunta.
estos serán responsables también. Si hubiera Estado de Derecho, estaría enjuiciado al menos el presidente de prevaricato, porque de oficio él tiene que defender la Constitución. Y por ocupar un puestito, para evitar que lo destituyan, el Consejo Nacional Electoral, porque estamos en periodo electoral, se quedan calladitos. Artículo 443, corresponde a la Corte Constitucional elegir cuál es la vía idónea para modificar la Constitución. Esto no es literatura barata, esto es Constitución de la República. El espíritu de Montecristi, que dice tanto respetar y que lo está destrozando. No es por gusto, es la base de un Estado constitucional. Nos han hecho creer que yo puedo preguntar cualquier cosa al pueblo ecuatoriano o a cualquier pueblo. No, para eso es el control constitucional. Para saber cómo se pregunta, reforma constitucional es referendo. Pero de acuerdo a nuestra Constitución, si la reforma es regresión de derechos, como la pregunta 2, eliminar la postulación indefinida, eso exige Asamblea Constituyente. Y si la pregunta es, y la reforma pretendida es un golpe de Estado, como la pregunta 3, dándole todos los poderes a Lenín Moreno, sencillamente no se puede preguntar. Por eso el informe de la jueza... Hay un vicio de origen. Pero entonces, es que es imposible un Estado constitucional. Usted no puede preguntar si Guayaquil es independiente. No puede someter a quien gana una campaña política los derechos humanos. Yo no puedo decir a Marco Aro hay que crucificarlo porque me cae mal, votemos. Eso no puede estar sujeto a votación. Entonces eso no va a pasar el control constitucional. Pero Lenín Moreno nos ha hecho creer que si se consulta al pueblo es constitucional, que el presidente de la República diga eso, es una vergüenza. Ya estaba listo el informe sobre el referendo. Le negaban por inconstitucional, este es el informe, se filtró a las redes, de la jueza Tatiana Ordeñán. Le negaban por inconstitucional las preguntas 2, en la parte retroactiva, y la pregunta 3, prácticamente todo. Solo permitía que se elijan los nuevos consejeros por votación popular. Ya estaba convocada la sesión por el martes 5 de diciembre para tratar este informe, pero Moreno se enteró por información del propio presidente de la Corte Constitucional que le iban a negar las preguntas 2 y 3. Y la viveza criolla, el 29 de noviembre, dice, se acabó el plazo, de acuerdo a la ley, son 20 días, que es falso, porque el reglamento de la Corte suspende los plazos por los amigos Curiay y el plazo fenecía el 7 de diciembre, ¿no? ¿Qué le va a discutir eso a la propia Corte Constitucional? Y convoca directamente destrozando la Constitución, todo principio, etcétera, en un gran engaño. No es que se había terminado el plazo. Un hábil movimiento político. No es hábil, propiciado por ex colaboradores. Es falto de escrúpulos. Sí, detrás de esto está Gustavo Larrea y esa gente. Claro, pero ¿en qué justifica esto? Johanna Pesante. Ah, sí, terrible lo de Johanna. La historia la va a juzgar, pero conmigo no habría hecho eso, ¿no? En todo caso, incluso si hubiese sido cierto que se había terminado el plazo, ¿qué le costaba si había esperado más de un mes? Esperar del 29 de noviembre al 5 de diciembre que se reunía la Corte. Todo fue un gran engaño, un gran fraude, con la complicidad de mucha gente. Corte Constitucional, que se quedó callada, y Consejo Nacional Electoral, porque el artículo 184 del Código de la Democracia dice: Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca el decreto ejecutivo con la decisión del presidente de la República, ¿no?, y con el dictamen previo de la Corte Constitucional, convocará elecciones. Ese dictamen previo nunca lo exigió, siendo su deber exigirlo, y no existe. Claro, pero esta gente, lista de cómplices también entraría, de acuerdo a su criterio, también la Asamblea Nacional. Yo estoy de acuerdo. La Asamblea Nacional tenía que pronunciarse. Además, la pregunta 3 le roba las competencias exclusivas constitucionales a la Asamblea. ¿Quién fiscaliza en el país? ¿Quién puede destituir autoridades? Solo la Asamblea. Y se la están dando a este Consejo Transitorio. Pero así son los amarres políticos. Ahora, la historia nos juzgará. Pero si cambia la situación política, porque ahora todo está cooptado por el poder político de Carondelet, también tendrán que responder ante la justicia. Porque lo que se ha hecho es terrible, es romper brutalmente el Estado de Derecho. Y esto no es cualquier pelo de cochino. Ya como si esto es cosa pasada y no pasa nada. Esto es gravísimo. El próximo presidente hará lo mismo, el que le siga hará lo mismo, y jamás saldremos de su desarrollo. Sí. Usted ha utilizado una frase, dice: la historia me juzgará. Me trae a la memoria el libro de Fidel. La historia me absolverá. La historia me absolverá. Se fue el alegato en su juicio por el ataque al cuartel Moncada. Exacto. Eso usted de alguna manera se lo atribuye también, o lo puede atribuir a su gestión, presidente Correa. Ya la historia me absolvió a mí. O sea, nosotros ganamos todas las elecciones, incluso mayoría en asamblea en las elecciones de 2017 y presidencia de la República. Lo único que nos ha herido, gravemente, pero no de muerte, es la traición. Pero yo salí con 70% de popularidad, y pese a todo lo que han hecho durante 9 meses, son 58% de popularidad que tenemos. Y usted acompáñeme, vamos al sur de Quito ahorita, esta lista de caravana, y verá el cariño de la gente. Verá que 9 meses de traición y difamación no han logrado borrar de lo profundo el alma popular 10 años de revolución. Y en el futuro se reconocerá aún más la década ganada y se pondrá en su sitio lo que hoy se oculta temporalmente con el poder mediático. A los traidores, ¿quién recuerda un Plaza Gutiérrez?
Y el que lo recuerda como traidor. ¿Quién puede olvidar a un Eloy Alfaro? Y yo no soy ni la sombra de Eloy Alfaro, pero nadie podrá olvidar los 10 años de Revolución Ciudadana. Todo este trabajo, y con esto vamos a concluir. Es que no tratamos la consulta y me hubiera encantado para informarle a la Tacunga. Yo pienso que, claro, y justo decía, para concluir, pues su trabajo durante estas semanas ha sido precisamente propugnar el no. Entonces yo quiero concluir, ¿no?, dándole la oportunidad a usted, presidente, de que, bueno, haga un llamado final, si se quiere, está en su pleno derecho. Estamos en un país libre, no sé si... Estábamos. O democrático. Esa es un poquito la frase de Perogullo. Muchas gracias. Por favor. Pero mire, esto es indignar lo que está pasando. Gastar 60 millones por politiquería. Solo por inconstitucional debería ser rechazada la consulta, pero es como un detalle irrelevante, es gravísimo lo que ha pasado. Pero si leen la pregunta 3, miren, ¿qué pensarían ustedes si yo le planteo con toda la información que esconde o manipula la pregunta 3? Les puedo hacer la siguiente pregunta. Es exactamente lo que tiene la pregunta 3, pero escondido en los anexos, con información incompleta o con una redacción que no la entiende nadie. Pero esto es lo que dice. ¿Está usted de acuerdo que se destituya a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que ganaron sus cargos por concurso nacional de merecimiento y oposición y, con impugnación ciudadana, que pudieron ser destituidos hace meses por medio de juicio político, pero que esta vez sean reemplazados por delegados del presidente de la República y que le demos poderes que no consten en la Constitución para destituir y sustituir fiscal, contralor, procurador, defensor público, defensor del pueblo, superintendente de banco, superintendente de compañía, superintendente de comunicación, el resto de superintendentes, consejo electoral, tribunal contencioso electoral, consejo de legislatura, con eso pueden destituir jueces, corte nacional, notarios, corte constitucional y un largo etcétera. No solo que votan no, mandan al manicomio a este presidente. Eso es lo que están haciendo con la pregunta 3. Esto no se trata de ser de izquierda y derecha, créanme, latakungueños, cotopaxenses. No se trata de ser correísta, anticorreísta, quererme a mí, odiarme. Esto se trata de amar la patria. Yo nunca he visto algo tan grave. Estudien los jóvenes. Y si estoy mintiendo, denúncienme. Pero si estoy en lo cierto, con la patria en el centro del pecho, decirle un no indignado a esta pregunta 3. Nos están robando la patria, se la van a repartir, cual botín entre piratas, defender tu patria. La pregunta 2, te roba el derecho a elegir. Te hace retroceder en derechos y eso solo se puede hacer a través de la Asamblea Constituyente. Atenta contra derechos humanos, ¿no? El derecho a participación política, artículo 23 de la Convención. La hacen retroactiva para inhabilitarme, no existe ley retroactiva. Y es inducida con un lenguaje totalmente manipulado. Yo te puedo hacer la pregunta 2 de otra forma. Nuevamente, para clarificarte las cosas, exactamente lo mismo que está en la pregunta 2 con otro lenguaje. ¿Estás de acuerdo con que te limiten tu libertad de elegir a quien quieras en elecciones libres y tu derecho a participar al cargo de elección popular que desees? Todo el mundo va a responder no. Eso es lo que están preguntando en la pregunta 2 con lenguaje camuflado. Podríamos analizar el resto de preguntas. La pregunta 1 es terrible. Inhabilitar a los corruptos, suena bonito, chuta, inhabilitar a los corruptos. Te ponen 10 delitos, hasta oferta de tráfico de influencias. ¿Cómo pruebas la oferta de tráfico de influencias si no se concretó el delito? Con un testigo. Entonces quiero inhabilitarlo usted como candidato. Traigo un testigo falso, digo, usted me ofreció tráfico de influencia, te meto 3 meses preso y quedaste inhabilitado de por vida hasta para ser vocal de una junta parroquial. Es tan irresponsable esa pregunta, tan improvisada, tan insensata, que se pueden dar estas contradicciones. Ya existe inhabilitación para los acusados de peculado. El problema es que en el anexo aumentan eso a 10 delitos más. Pero se dan las contradicciones como un joven de 20 años que sucumbe a la tentación del dinero y acepta una coima de $500 en registro civil. Se lo descubre, se va preso, 3 a 6 meses. Inhabilitado de por vida, hasta para vocal de junta parroquial. Pero otro joven de 20 años que viola a 30 mujeres y las asesina, cumple su condena máxima que existe en la ley de 40 años y a los 60 años puede ser candidato a la presidencia de la República. Esas tonterías nos están preguntando. Todo es improvisación, todo es demagogia, todo es populismo. No existe ni lógica ni concierto. Es la coyuntura para manipular a nuestro pueblo. Por eso tenemos que indignarnos. La pregunta de niños adolescentes, ¿quién va a decir no? Y si nadie va a decir no, ¿por qué ya no hicieron hace 8 meses la ley? Yo le puedo presentar, y estamos en televisión, así que si me lo permite se lo presento, ¿ya? La reforma legal que presenté en febrero, como leyendo el pensamiento de estos señores, 13 del 2017, al COIP, artículo 4 de mi ley reformatoria. En el numeral 3 del artículo 417 del Código Penal, añádase el siguiente literal, la vejentud ya no puedo leer, literal C,
Si se tratase de delitos contra la integridad sexual y reproductiva cometidos contra menores de 18 años, la acción penal prescribirá en 40 años. 1 año lleva este proyecto de ley. Bastaba borrar esta última frase y poner no prescribirá nunca. Y hace 9 meses tendríamos la ley que tanto clama. ¿Para qué le envían a consulta? Para manipularnos, para decir que están defendiendo a los jóvenes, hay que decir sí e inducirnos a votar sí en el resto de preguntas. Por eso, hay preguntas de fondo y otras... 5 preguntas son de relleno. Edulcoradas. Las de fondo son 2 y 3 que eran inconstitucionales y eran negadas por informe de la jueza constitucional. El resto lo pudieron tramitar por la Asamblea y la dejan como carnada, como enganche. Y eso es lo que debe indignarnos. Si alguien vota 7 veces, no es que está votando contra los niños adolescentes, está votando contra que se utilice esos niños adolescentes. Y otra cosa fundamental, esto es supuestamente lo que te pregunto. Y esto es realmente lo que te pregunto. Esta letra no la lee nadie. Y gran parte de la información, por ejemplo, todos los delitos que son considerados corrupción, con lo cual se podrá meter preso a servidores públicos, privados, si son mis enemigos políticos con un testigo falso. Todo esto está en la parte de atrás de los anexos, que no la lee nadie. La mayor parte de la información está atrás. Entonces, esto es engaño. Esa es la consulta, ¿no? La gravedad de lo que estamos enfrentando. El 5 de febrero, y con esto ya concluimos. Por si acaso, ya está reaccionando el sistema interamericano. Ya. Aquí está el pedido de información de la CIDH, que ya sabe lo que está sucediendo. Está pidiendo al país, esto es Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cómo se habría llevado a cabo el cómputo al término de 20 días, porque saben que hizo trampa el presidente Moreno, le mintió al país, rompió la Constitución. Está preguntando cosas como exposición de motivos por los cuales se habría propuesto en el referéndum constitucional la terminación anticipada del cargo de miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque saben que existía el juicio político, ese sí constitucional, para destituir a los miembros del Consejo, si eso es lo que querían. Lo que querían era apoderarse del Consejo. Está preguntando características, funciones y efectos del mandato que tendría el Consejo que asuma transitoriamente, porque saben que le están dando poderes omnímodos, que no contempla la Constitución y que todo es inconstitucional. Esto ya está a nivel internacional. El 5 de febrero, dependiendo de los resultados, a lo mejor hay el riesgo de que regrese a Bélgica un Correa derrotado. No me derrotarán a mí, yo qué tengo que perder. Además que si ganan con el 100%, se tendrán que repartir la victoria entre 40. Le tocará 2.5% a cada uno. Mire, lo que usted dice es muy interesante, porque quiere decir que han posicionado la consulta, estar a favor o en contra de Correa. ¿Usted cree que por eso se deben gastar 60 millones? Es correcto lo que usted dice, pero ¿cree que por eso se debe gastar 60 millones? Eso demuestra lo antiético del actuar de este gobierno y la trampa que constituye la consulta. Porque yo estoy de acuerdo. Ellos no presentan la consulta como una manera de consultar con la gente cosas de trascendental importancia, como hacíamos nosotros estrictamente en cumplimiento de nuestro programa de gobierno, sino como una tercera vuelta electoral que lo legitime. Y después para clavarnos un paquetazo como hicieron en Argentina, asesorado Macri por Jaime Durán Barba, que es el mismo asesor de Lenín Moreno. Pero eso es antiético. Usted no puede gastar 60 millones en esa politiquería. Usted me está dando la razón. Yo aquí no pierdo nada. Yo estoy trabajando por mi patria. No me interesa mi futuro político. No entiendo lo que es eso. Para mí mi futuro será siempre servir a mi patria del puesto en que esté. No me interesa ser cabeza de la oposición. Lazo se muere de las ganas de ser eso, que lo sea. Si gana el no será un triunfo mío. Yo sé que no votaron por Correa, votaron por la patria, sobre todo en la pregunta 3. Jamás cometeré la falta ética de apropiarme de esos votos que son de patriotas, que pueden odiarme, de derecha, que pueden ser anticorreístas, pero votaron por la patria. Y lo único que le pediremos a este gobierno es que cumpla con el plan de gobierno, cumpla con lo que votó el pueblo ecuatoriano en las urnas, gobierne con los que respaldó el pueblo ecuatoriano en las urnas, no con lo peor de la política ecuatoriana, como Bucarán, Gustavo Larrea, los socialcristianos, etc. Y si gana el sí, insisto, la victoria que pretenden capitalizar se la repartirán entre 40 y habrá que seguir resistiendo. Yo creo, esto es cuestión de tiempo. Más temprano que tarde, toda esta farsa se derrumbará y se levantará el pueblo con la fuerza de un huracán, porque el pueblo es paciente, pero no es cobarde. La mayoría son silenciosas, pero están bien presentes y ya se manifestarán el 4 de febrero. Gracias, presidente. A usted, un abrazo a la Tacunga y a Cotopaxi. Esto fue Hablando Claro por TV Color Canal 36. Ya viene Cotopaxi al aire.